Buenos días para todos aquellos que miran nuestro devocional diario de nuestro Ministerio Soldado de Jesucristo. Para hoy nos corresponde Génesis 50. Vamos a pedir la dirección de del Santo Espíritu de Jehová. Padre amado, en tu santo nombre venimos, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, a pedirte que seas tú la dirección, Señor, en cada palabra que enviemos a las personas, Divino Dios, que seas tú, Señor Jesús, guiándonos, dándonos sabiduría. Hoy cumplimos, Padre Dios, el mandato que tú nos das, Señor, como cristianos, de preservar y conservar la palabra. Y estamos en estos momentos, Señor, como ese instrumento tuyo, pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, que todo se haga conforme a tu voluntad, hermoso Dios. Esta oración la dejo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Para hoy nos corresponde Génesis 50, que es el último capítulo del libro de Génesis. Aquí este capítulo termina con dos muertes, la muerte de Jacob y la muerte de José. Por eso hemos titulado para hoy el tema Preparar el día de la muerte. Muchas personas decimos no debemos hablar de la muerte porque es algo como triste, ¿no? Algo que tal vez nos angustia, algo que tal vez nos pone nerviosos, que no sabemos qué hacer. No queremos tener en la mente ni hablar de ese día en lo que vaya a suceder. Todos decimos, si ha de llegar la muerte, que sea en un momento en el que sea la voluntad de Dios, pero no mencionarla. Pero mire que es muy importante hablar acerca de este día en donde Dios nos va a llevar a su presencia. Aquí nos explica de Jacob que él hablaba a sus hijos, que les enseñaba a que todo debían tener en orden. También les dijo que él tenía preparado un lugar para cuando Dios lo llevara a su presencia, él ya estaba preparado. Entonces, estas enseñanzas son muy importantes para todos nosotros, porque sabemos que cuando Dios nos habla a través de su palabra, son enseñanzas para nosotros. En este momento vamos a estudiar el libro de Génesis 50 y vamos a ver qué nos va a enseñar para nuestra vida diaria. Miremos qué nos dice en Génesis 50, el versículo 5. Dice, mi padre me hizo hacerle el juramento. Como ves, ya estoy por morirme. Quiero que me sepultes en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Entonces mire que ahí Jacob le está hablando a José y les dice a los hijos que deben, asimismo como él preparó el lugar donde lo iban a enterrar, asimismo nos está enseñando que nosotros debemos ser previstos, debemos tener ahorrado, estar preparándonos para ese día. No pensar en el día de la muerte, sino estar preparados, ahorrando. Es como decir que tal vez pensamos que ya uno al morir descansa, pero no pensamos en la familia, ¿cierto? Porque muchas veces la carga se queda es para la familia cuando la persona muere. Entonces, pues, como Jacob dejó alistando ese momento para cuando ya Dios lo llama a su presencia, entonces la familia ya tendría ese lugar donde dejarían y depositarían el cuerpo de su padre. Y asimismo nos enseña a nosotros que no debemos dejarles carga a nuestra familia. Nosotros debemos ahorrar para ese momento en el cual cuando se llegue el día la familia no tenga que estar en el corre-corre buscando un lugar donde van a colocar el cuerpo, no van a estar buscando recursos para poder enterrar a su familiar. Entonces debemos ser conscientes y empezar a preparar. Hay muchas formas ahora en la actualidad de poder ahorrar, ir pagando poco a poco los preexequiales que se llaman, ¿cierto? Todos debemos
eh, ahorrar y tener esa cuota que no es muy alta y nos va a servir de mucho para cuando llegue ese día. La familia va a estar tranquila sabiendo que va a tener ese lugar donde depositar a cada uno de los de nuestra familia cuando llegue este día de la muerte. Dice, hay personas que piensan, o tal vez digamos que en su ignorancia, tal vez ellos piensen que uno cuando muere, bueno, ya no, digamos que el cuerpo, las cenizas, las personas están pensando, ¿eso ya para qué sirve? Si eso ya es desechado, entonces, ¿para qué les va a servir? Entonces, no piensan en los sentimientos de la familia. Muchos dicen, cuando yo me muera, me creman y las cenizas las van a tirar a los árboles, digamos, al mar, al río, a diferentes lugares donde la persona está pensando que es su voluntad. Pero no se imaginan que las cenizas de un cuerpo que se lo crema lleva mucha infección, muchas enfermedades, porque el cuerpo tiene muchas cosas tanto físicas como espirituales en las cuales se debe enterrar, se debe tapar con esa tierra. Entonces se debe dejar en las profundidades para que no surja. Entonces estos lugares son especiales en los cuales se va a ser depositado este cuerpo o tal vez las cenizas, pero hay lugares donde las cenizas van a permanecer en una urna. Entonces no hay que desechar esos pensamientos de que pues si yo me muero las cenizas me las tiran en un árbol porque es mi voluntad de que ahí permanezcan, o que tal vez las desechemos en los mares, en el agua, donde ya la gente no va a estar pensando, ya no va a tener recuerdos de esta persona. Entonces son pensamientos de ignorancia, ¿cierto? No debemos estar pensando en estas cosas en las cuales vamos a mirar que los sentimientos de las personas también se debe valorar, porque nosotros como familia, para nuestros seres queridos, tenemos un valor. Tal vez muchos no valoren a las personas, no valoren ese día de la muerte, pero muchos tenemos sentimientos en los cuales nosotros sí sentimos el dolor de las personas, sentimos que la persona debe quedar en un lugar donde nosotros podamos tal vez ir un momentico a visitar, donde podamos tal vez dejar nuestras tristezas. Entonces es muy importante en que nosotros debemos saber que hay sentimientos en las personas, en donde vamos a ver que cuando la persona se sienta triste, va a haber ese lugar donde va a, tal vez vamos a dejar nuestra tristeza, vamos a poder sentir ese momentico tal vez de alegría recordando esos momentos y saber pues que la persona está ahí cerca, ¿cierto? Entonces todos debemos entender los sentimientos de nuestra familia, de los que nos quieren mucho, porque ellos van a estar pendientes de ese momento. Eh, También hay otro punto muy importante en los cuales debemos preparar ese día de la muerte, en el que dice que cuando los padres que son trabajadores, que han obtenido esos recursos, que han obtenido esas propiedades en las cuales han luchado mucho por obtenerlas, entonces también debemos entender que un día no vamos a estar aquí y esas herencias se las debe repartir a las personas que quedan, ¿cierto? Entonces, va a haber las personitas que van a estar pendientes de esa herencia y es muy importante que nosotros dejemos arreglando esa situación. Como dice el dicho, todo en vida. Entonces nosotros debemos dejar organizando esa herencia
dejar un papel en notaría en la cual se explica que deja que se deja una herencia al cual se la va a dividir entre las personas en las cuales uno quiere dejarla, ¿cierto? Ya sea la esposa, el esposo, ya sea los hijos. Entonces, todo esto se debe dejar todo correctamente dividido para que cuando ya se llegue el momento de que ya no estemos aquí en la tierra, entonces no hay ese problema de los disgustos, de los problemas, porque van a, las personas van a formar una pelea y va a haber odio, rencor entre las personas que van a recibir esa herencia. Entonces debemos ser conscientes de que estas personas necesitan que todo esté listo y todo esté escrito bajo una firma en la cual las personas reciban en el momento y todo se lo haga de acuerdo como ha sido asignado. También vamos a mirar eh, que nosotros dejamos a veces deudas, ¿cierto? O tal vez nos dejemos también esos recursos en los cuales nosotros los prestamos, y todo esto se debe también dejar arreglado para que cuando se llegue el día, tal vez haya un tiempo en el que podamos tal vez preparar ese día, o tal vez la muerte llegue de un día para otro. Entonces es mejor tener todo esto arreglado, reunirnos como familia, entre los esposos. Miramos que muchas veces tenemos ahorrado en diferentes lugares, digamos que en un fondo, en un CDT o así. Muchas veces tenemos ahorrado en lugares diferentes en los cuales eso nos ha servido para salir de deudas, nos ha salvado de algunas cosas que se presentan en cualquier momento. Entonces, eso también debemos hablarlo como esposo, esposa. Debemos comentarlo con nuestra familia, con nuestros hijos, con el esposo, la esposa, decir dónde tenemos ahorrado ese dinero, en qué lugar, si hay un fondo, si hay un CDT, si lo tenemos prestado. También tener anotado en una libretica, en cualquier lugar donde hay personas que nos deben esos recursos. Entonces, así no vamos a tener problemas cuando la persona falte, ya sea el esposo, los hijos, porque todo esto debemos hablarlo en familia. No solamente debemos estar pensando en que esos recursos los vamos a tener toda la vida. Debemos ser conscientes y realistas en lo que estamos haciendo y viviendo. Entonces, reunirnos como familia y comentar todo esto entre la familia, qué recursos hay, quiénes nos deben, a quienes debemos, porque tampoco vamos a dejar esas deudas a nuestros familiares. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de que todo esto debe tener una solución. Muchas personas prestan o son prestamistas, tienen sus letras en la mano, los tienen guardados y nunca les hacen saber a su familia, tal vez porque en un momento digan que les van a coger sus letras, les van a cobrar. Entonces, estas personas, el día que se mueren, esas letras quedan en el aire y todos esos recursos son perdidos. Entonces, pensemos en que lo que uno trabaja, lo que uno recolecta, también va a servir para nuestra familia, para nuestros hijos, nuestros familiares. Los nietos son los que donde se pueda obtener estos recursos para utilizarlos. Entonces, debemos hacer esto para que en ese momento en el cual se llegue el día de subir a la presencia de Dios, no haya problemas, ni odio, ni rencores, y todo esté solucionado. Entonces es una manera correcta de pensar en ese día de la muerte. No pensemos cómo nos vamos a morir, no pensemos qué sucederá,
no nos pongamos angustiados porque muchas veces nos deprimimos, nos ponemos tristes pensando en ese día. No pensemos como la muerte como tal, sino pensemos ese día que va a llegar, qué estoy haciendo, cómo estoy solucionando los problemas para cuando se llegue ese día no haya tanta discusión y todo se llegue normalmente. Como segundo dice, todo en vida. Leamos que nos dice en Génesis 50, el versículo 1. Nos dice, entonces José se echó sobre el rostro de su padre y lloró. Perdón. Entonces José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre su cuerpo y lo besó. Entonces nosotros miramos ahí que muchas veces hemos visto en todos esos momentos donde hay un sepedio, donde hay un lugar donde vamos a encontrar familias en las que tal vez nunca nos hemos relacionado y somos familias cercanas, pero es el momento de donde nos vamos a reunir, es precisamente el momento donde se presenta la muerte de algún familiar. Entonces ahí es donde vamos a llorar, donde vamos a arrepentirnos de lo que no hicimos, de lo que no pudimos hacer cuando estaba vivo. Y muchas veces se presentan esas situaciones cuando ya nos encontramos y nos reunimos como familias en estos lugares donde hay un ser querido que ya ha subido a la presencia de Dios. Miramos que ahí es donde todos nos reunimos a hablar de las personas que cómo eran, que tal vez estuvieran enfermos y no pudimos ir, que tal vez no pudimos aconsejarlos, estar con ellos. Entonces, mire que es muy importante tener en cuenta que cuando estamos vivos, ahí es donde Dios nos da la oportunidad de podernos dar un abrazo, darnos un beso, decirnos un te amo, un te quiero, estar pendiente de lo que le pasa, de estar solucionando los problemas, de mirar cuando a uno lo necesitan. Entonces, esos son los momentos donde Dios nos da la oportunidad de que podamos hablar con las personas, aconsejarlos, enseñarles a vivir una vida recta, enseñarles lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, esos son los momentos en los cuales dice Dios que debemos aprovecharlos para que cuando ya la persona se muera, no estemos con ese lloro, desesperándonos, deprimiéndonos y tal vez ahí cuando ya está muerto, darle un abrazo y un beso cuando ya la persona ya no lo va a sentir. Muchas veces llegan con serenatas, con canciones en las cuales la persona que ya murió ya no la va a escuchar. Entonces aprovechemos esos tiempos en vida para podernos reunir, para poder visitar a las personas, la familia que tal vez está lejos, la familia que tal vez está enferma, familiares que tal vez se encuentran en problemas donde podemos colaborarles. Hay personas en la familia que necesitan una palabra de consuelo, de ayuda. Entonces, ese es el mensaje que Dios quiere darnos cuando llegue ese día de la muerte, no estar esperando ese día para ir a llorar, para ir a darle un abrazo ahí en medio de toda la familia que nos miren que el amor, el cariño que les hemos tenido no pudimos darle en vida, sino que lo vamos a demostrar en ese momento cuando ya la persona ya no siente nada. Entonces, preparémonos, dispongámonos a dar esas cosas, esos detalles que tal vez no sean grandes, sino detalles pequeños, detalles en palabras donde podamos decir un te amo, un te quiero, me gustas mucho, me gusta cómo haces las cosas, agradecerle a la persona. Entonces, todo esto es muy importante hacerlo en vida. Eh, digamos que tal vez muchas veces la persona se muere y
hay personas que tal vez estuvieron, eh, estuvieron en dificultades, discusiones y nunca se perdonaron. Entonces esto también debemos analizarlo para que nosotros lleguemos en esos momentos, mirar qué personas hemos herido, a qué personas podemos pedirle perdón, con qué personas nos debemos reconciliar. Esto es también prepararse para la muerte, porque la muerte llega de la nada. Uno no sabe el día, solo sabe el día que nació, mas no sabe el día que va a morir. Entonces, reunámonos como familia, con nuestros familiares, tratemos de pasar, de disfrutar esos momentos que Dios nos permite disfrutar, tal vez en un paseo, tal vez en el comedor, tal vez cuando estemos mirando un partido, cuando estemos mirando una película, aprovechemos esos espacios en los cuales podamos comunicarnos. No dejemos a un lado el celular, porque muchas veces el celular es algo que nos divide, algo que no nos deja comunicarnos, eh, directamente. Mire que muchas personas lo utilizan para llamar, personas que se encuentran lejos, es muy importante comunicarse por ese medio. Pero qué lindo que sería que podamos dejar ese celular que podamos dejar el celular un momentico, guardarlo y pasar en familia, podernos comunicar, podemos poder hablar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que necesitamos, cómo podemos tener un cambio en nuestras vidas, conocernos más, porque muchas veces somos familia, pero no conocemos muchas cosas de nosotros. Muchas personas no sabemos qué comida les gusta a nuestra familia, qué color le gusta, no le gusta, no sabemos, perdón, eh, qué quisiera tener, qué quisiera hacer. Entonces, esto es muy importante, reunirnos en familia para conocernos mucho más y asimismo podernos colaborar y podernos ayudar. Esto nos permite tener una comunicación presente, una comunicación viva, una comunicación en la cual es disfrutar de esos momentos en familia, disfrutar donde hay familiares, ir con la familia y reunirnos, disfrutar en un momento, digamos que hay un cumpleaños, hay cualquier cosa que vamos a festejar, poder disfrutar ese pastel, esa comida, poder reírnos, poder hacer chistes y pasar ese momento agradable, un momento ameno, no esperar solamente a que reunámonos y a coger el celular. Entonces ahí vamos a ver que estamos divididos. Entonces es muy importante lo que Dios nos dice aquí. Todo en vida, no esperemos a reunirnos en un momento cuando ya nos digan la persona se murió, los invitamos al velorio. Entonces, no, analicemos muy bien las cosas y hagámoslo todo en vida. Démonos, así no sea que ese cumpleaños, así no sea un día especial, pero démonos ese abrazo, digámonos te quiero, démonos un beso, abracemos a nuestros hijos, a nuestras familias, digámosle lo bonito que es, lo bonito que hacen. Eso es lo importante de hacer cuando aún tenemos esa oportunidad. Tercero dice, renovar nuestra vida. Es muy importante reconocer nosotros qué es lo que estamos haciendo. Muchas veces eh, tenemos errores, hacemos cosas que tal vez no nos están edificando, pero no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, no nos damos cuenta de que hay errores en nosotros y tal vez se necesita solucionarlos, pero en el afán de la vida, en todo lo que tenemos que hacer, no sabemos qué estamos haciendo y es muy importante reconocer el diario vivir de nosotros, mirar cada día qué estamos haciendo, cada día mirar em, si tenemos algo que corregir, porque en la vida cada día
se presentan muchas cosas en las cuales la vivencia nuestra es en las diferentes áreas de nuestras vidas hay mucho por hacer. Entonces, mire que dice que debemos renovar nuestra vida. Miremos que nos dice en Génesis 50, el versículo 15. Versículo 15 dice: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: tal vez José nos odia y ahora vengará de todo el mal que le hicimos. Entonces mire que aquí nos manda es a renovar nuestra vida, a reconocer nuestros errores. Aquí los hermanos de José estaban reconociendo en ese momento que ellos habían actuado mal con él, que ellos habían obrado en contra de él. Entonces ellos estaban temerosos, asustados de lo que el hermano, que José, qué podría hacer con ellos. Entonces es muy importante reconocer nuestros errores, saber que todo lo que hacemos muchas veces pensamos que está bien, pero no lo está. Nosotros debemos analizar en cada área de nuestras vidas. Nuestra vida espiritual está bien, nuestra vida en la convivencia de la familia, en el trabajo, en nosotros mismos. ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué pensamientos tenemos? ¿Cómo estamos actuando ante los demás? ¿Qué estamos haciendo con nuestra salud? Si estamos trabajando correctamente, si estamos ahorrando, si estamos guiando a nuestra familia por ese buen camino. Entonces, si hay algo que corregir, debemos corregirlo. Entonces aquí dice renovar nuestra vida, cambiarla, transformarla. Cada día miramos que el mundo de generación en generación va haciendo una transformación. Siempre va a haber una actualización de todo lo que se está dando. Entonces, asimismo, nosotros debemos entender que nuestra vida también debe ser transformada. Debemos ver qué errores tenemos nosotros para poderlos corregir y asimismo pues surgir y que nuestra vida sea edificada. También, así como reconocemos nuestros errores, debemos perdonar. Miremos que nos dice en Génesis 50, del versículo 19 al 21. Dice, pero José le respondió: no tengan miedo, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. El 21. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Entonces mire que es muy importante también el perdonar. Cuando nosotros perdonamos a las personas que nos han ofendido, nos vamos a sentir tranquilas, nuestro corazón va a estar en paz, vamos a poder actuar libremente, sin necesidad de guardar ese odio o rencor tal vez en la profundidad de nuestros corazones, porque muchas veces perdonamos y decimos, ya, se perdonó y están perdonados, pero guardamos ese momento en que nos hicieron mal, lo guardamos y en el fondo de nuestro corazón lo estamos recordando. Y cuando llega a nuestra mente nos sentimos mal, cambiamos esa felicidad por tristeza, por rabia. Entonces Dios quiere que perdonemos es de corazón. Aquí mire que José nos da un ejemplo bien claro. Él dice, ¿por qué van a tener miedo si yo no soy los que los juzga? Es Dios el que va a juzgar. Entonces, miremos que Él en su manera de ser, Él es consciente de que es una persona y que Él, Dios, lo había escogido para algo bueno y aceptó la voluntad de Dios. Les hizo entender a sus hermanos que esas cosas que sucedieron acerca de él fue un propósito que Dios tenía
para que José pudiera ayudar a muchas personas, igual a toda su familia. Entonces mire que muchas veces hacemos cosas que tal vez nos guardamos y decimos no, no, no vamos a pedir perdón porque tal vez no nos van a perdonar. Pero mire que ahí, como dice la palabra, todo lo que le pasa a un hijo de Dios es para bien. Entonces Dios permitió en José que sucedieran estas cosas para que cuando ya sus hermanos estuvieran con él, entonces ellos habrían sentido también en ese momento el dolor que sintió José, porque ellos le decían a José, eh, ahora sabemos lo que tú sufriste cuando nosotros te perseguíamos, cuando nosotros te hicimos mal. Entonces, el saber que tal vez lo que hacemos, tal vez lo vamos a sentir nosotros, es un momento en que nos va a hacer reconocer y hacer perdonar a los demás. Entonces, miremos que fue un propósito que Dios tenía en José. Y asimismo Dios tiene en nosotros esos propósitos que tal vez llegan en esos momentos de discusión, en esos momentos que se presentan problemas, pero ¿para qué? Para que nosotros entendamos las cosas que suceden y que Dios siempre nos está dando una oportunidad para perdonar y para ser perdonados. Entonces, en la palabra de Dios nos dice que si nosotros perdonamos y nos arrepentimos, Dios es justo y fiel para perdonar. Entonces, miremos que si Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando, ¿cómo no tenemos nosotros ser capaces de llegar a la persona y poderle perdonar? Tal vez fueron errores que sucedieron de la nada, o sea, que cosas que tal vez no tenían que suceder, pero sucedieron por algo. Y eso nos ha ayudado a comprender un propósito que haya tal vez en esos momentos de discusión para que cuando haya esa reconciliación sea una enseñanza para nosotros y digamos, tal vez se hizo esto por tal cosa y las personas son renovadas. Entonces ahí vamos a entender que Dios lo que quiere es que tengamos una buena relación, una buena convivencia con todos los que nos rodean, con todos los que están alrededor nuestro en cada área de nuestras vidas. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta en que debemos preparar ese día, estar pensando en el día que tal vez ya no nos vamos a encontrar acá, pero el preparar esos momentos es muy importante para todos, tanto para la persona que ya va a morir como las personas que se van a quedar cuando ya nosotros no estemos y pasemos a la presencia de Dios. Ese es el mensaje que Dios nos ha hablado esta mañana, de que todos seamos conscientes de que debemos tener cada día preparado, arregladas las cosas. Es muy bonito cuando nosotros decimos, ya tenemos todo listo, ya tenemos todo preparado para cuando las cosas sucedan, cuando se tenga que pagar una deuda, para cuando nuestros hijos crezcan, ya tener ese ahorro para cuando estudien, ya tenemos preparado ese ahorro para nosotros cuando ya llegue la vejez, poder tener esos recursos de dónde coger para pasar esta vejez y tener una buena vejez como Dios espera en nosotros. Este es el mensaje para todos aquellos que nos miran diariamente. Nuestra Iglesia Soldados de Jesucristo es un ministerio de estudio y apoyo bíblico donde podemos encontrar eh, todo lo que las personas necesitan aprender de la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos el estudio diario, el devocional diario en las plataformas de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, van a encontrar todas esas respuestas para que cada día puedan aprender más y edificarse tanto en lo espiritual como en lo secular. Este es el mensaje, que Dios los bendiga y que continúen cada día escuchando la palabra de Dios. Amén.